Estimados estudiantes, en esta lección abordaremos el problema de la lealtad constitucional y los partidos políticos y muy particularmente su relación en la competencia electoral. Como todos ustedes saben, a lo largo de los últimos años, uno de los mayores problemas y retos que se han planteado en nuestro Estado es la de combatir a aquellos partidos políticos que de alguna u otra manera han venido apoyando la actividad de la banda terrorista ETA. Por eso la doctrina y la jurisprudencia a lo largo de los últimos años han analizado el tema de la lealtad constitucional. Pero para poder determinar qué es lo que significa la lealtad constitucional, necesitamos remontarnos, como sucede con otras categorías del derecho público español, a conceptos que tienen su origen en el derecho público alemán. La lealtad constitucional constituye la respuesta del constituyente alemán de 1949 a los episodios protagonizados por el Partido Nacional Socialista. La lealtad constitucional es, en primer lugar, la respuesta al acceso al poder del Partido Nacional Socialista mediante procedimientos democráticos, presentándose a las elecciones y consiguiendo la mayoría necesaria para posteriormente aprobar la Ley de Plenos Poderes en el Parlamento y suprimir la democracia instaurada en la Constitución de Weimar de 1919. Puede decirse, pues, que, en primer lugar, la lealtad constitucional es la respuesta a la supresión de la democracia por procedimientos democráticos. Pero, en segundo lugar, la lealtad constitucional es, en la Ley Fundamental de Bonn, en la Constitución alemana de 1949, la respuesta frente a un periodo en el que se negó sistemáticamente la dignidad humana hasta la caída del régimen nacionalsocialista después de la Segunda Guerra Mundial. Pues bien, en la intención de que estos episodios no volviesen a suceder, el constituyente alemán impuso a los partidos políticos y en general a todos los sometidos a la Constitución una obligación de lealtad constitucional mediante la cual se exigía de los partidos políticos que se identificasen ideológicamente con los principios fundamentales de la Constitución y muy particularmente con la democracia. Siendo esto así, en base al deber de lealtad constitucional, se facultaba al Estado para que pudiese declarar ilegales aquellos partidos políticos porque persiguiesen fines o ideologías contrarias a la democracia. Es por eso que la lealtad constitucional se concibe allí como un mecanismo de democracia militante, en la medida en que la democracia se defiende a sí mismo frente a sus enemigos. La lealtad constitucional se construye originariamente de esa manera, frente a los enemigos de la democracia, frente a los que se proponen su destrucción. Este deber de lealtad frente a los partidos políticos, que ahora se acaba de reseñar, aparece enunciado en el artículo 21.2 de la Ley Fundamental de Bonn, en el que se establece que los partidos que por sus fines o por el comportamiento de sus militantes se propongan menoscabar o suprimir el régimen fundamental de libertad y de democracia o a poner en peligro la existencia de la República Federal de Alemania son inconstitucionales. Bien, sobre la base de estas premisas conceptuales ahora asentadas, lo que debe de plantearse es si cabe en España hablar de un deber de lealtad constitucional, en los términos que ahora se acaban de explicar, frente a los partidos políticos. En realidad, la Constitución española de 1978 no habla expresamente en ninguna de sus disposiciones de un deber de lealtad, contrariamente a lo que sucede, por ejemplo, en Alemania o incluso en la Constitución italiana, ni tampoco es posible deducir del artículo 6 en concreto ninguna disposición similar a la que se contiene en el artículo 21.2 de la Ley Fundamental de Bonn, declarando ilegales aquellos partidos que persigan fines contrarios a la Constitución y, en concreto, a la democracia. En realidad, para poder determinar si en España cabe o no hablar de un deber de lealtad dirigido a los partidos políticos, hay que tomar como punto de partida el artículo 6, en el que se determina que los partidos, la creación de los partidos y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Evidentemente, el problema para poder determinar si en España cabe o no hablar de un deber de lealtad frente a los partidos políticos es una cuestión que se vincula
a qué es lo que signifique respeto de la Constitución y a la ley en el artículo 6 de la Constitución. Si respeto es identificación ideológica o respeto es simplemente pues, un acatamiento de los procedimientos democráticos establecidos en la persecución de cualesquiera fines políticos. Bien, la doctrina y la jurisprudencia constitucional, de manera prácticamente unánime en España, han llegado a la consecuencia de que no cabe hablar en España de un deber de lealtad dirigido a los partidos políticos en los términos a los que lo construye y lo impone la Ley Fundamental de Bonn. Es decir, no cabe en España ilegalizar partidos políticos que persigan fines antidemocráticos. Y ello basado en el argumento lógico de que toda la Constitución española, como así lo prescribe el artículo 168, permite que todas sus disposiciones puedan ser modificadas. Siendo esto así, a través del poder de reforma de la Constitución, podría llegar a suprimirse incluso la propia democracia. Es decir, por un procedimiento democrático habilitaríamos la imposición, por ejemplo, de una dictadura. Si esto es así, si la Constitución permite que incluso opciones contrarias a la democracia puedan formar parte del texto constitucional, es lógico poder permitir a los partidos políticos que puedan perseguir su cambio instaurando en la Constitución cualesquiera ideologías que pueden, como se acaba de decir, formar parte lícitamente de ellas. En realidad, la existencia de un deber de lealtad, como existe en Alemania, solo podría tener sentido si se parte justamente del carácter intangible de la democracia en la Constitución, tal y como sucede en el artículo 79.3 de la Ley Fundamental de Bonn. Lógicamente, si la democracia ya no puede ser objeto de reforma de la Constitución, impidiéndose que pueda articularse o instaurarse en la Constitución una concepción política distinta a la democracia, puede tener sentido, además, poder ilegalizar o impedir la persecución de esos fines antidemocráticos cuyo cambio constitucional resulta jurídicamente prohibido. Es decir, que en realidad el deber de lealtad que el artículo 21.2 de la Constitución alemana impone frente a los partidos políticos es una consecuencia lógica y coherente del hecho de que la democracia, en el artículo 79.3 de la Constitución, no pueda ser objeto de reforma constitucional. Bien, siendo esto así, entonces, no existiendo en la Constitución española, tampoco en el artículo 6, un deber de lealtad constitucional dirigido a los partidos políticos, debe de plantearse qué es lo que significa, de una manera constitucionalmente adecuada, el concepto o la exigencia de respeto de la Constitución y a la ley. No existiendo un deber de lealtad en el sentido de obligación de perseguir fines favorables a la democracia, la única manera de poder entender la existencia de un deber de lealtad constitucional en España es entender que lo que exige el mandato de respeto es simplemente un deber de lealtad de naturaleza procedimental. Es decir, los partidos tienen la obligación de acatar y respetar los procedimientos democráticos en la persecución de cualesquiera fines políticos que resulta perfectamente lícita. Esta concepción procedimental de la lealtad constitucional ha sido puesta de manifiesto y ratificada por la más temprana jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional. En concreto, en las sentencias 101/83, 122/83 y 119/90, el Tribunal Constitucional tuvo la ocasión de analizar si la obligación de prestar juramento o promesa de acatar la Constitución por parte de los diputados y senadores para poder adquirir lo que se denomina su condición plena es contrario a la libertad ideológica en la medida en que les imponía a los diputados y senadores un deber de identificarse con los principios fundamentales de la Constitución. Así lo entendían en realidad los demandantes parlamentarios del grupo parlamentario del partido Herri Batasuna, quienes entendían que jurar o prometer la Constitución les imponía un deber de fidelidad. El Tribunal Constitucional niega estas premisas, entendiendo que el juramento o promesa de acatar la Constitución solo puede entenderse como la exteriorización formal del deber de acatar los procedimientos democráticos, es decir, del deber de lealtad procedimental en la persecución de cualesquiera fines políticos
cuya persecución resulta jurídicamente lícita en nuestra Constitución y ordenamiento jurídico. Esta doctrina acabaría siendo posteriormente ratificada también por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional al hilo del enjuiciamiento de la propia Ley Orgánica de Partidos Políticos 6/2002 y de la aplicación de la misma por parte del Tribunal Supremo, ilegalizando, como todos ustedes saben, diferentes partidos políticos. Así, por ejemplo, la sentencia 42/2003, en el que se resolvía el recurso de inconstitucionalidad interpuesto frente a la ley, pero también las sentencias 5/2004, 6/2004, donde se enjuiciaba la disolución por parte del Tribunal Supremo de los partidos Batasuna, Herri Batasuna y Euskal Herritarrok, la sentencia 31/2009, relativo al partido ANV, Acción Nacionalista Vasca, y muy recientemente la sentencia del Tribunal Constitucional 6/2011, relativa a la sentencia de legalización por el Tribunal Supremo del partido Bildu. Bien, corresponde finalmente precisar cómo se concreta este deber de lealtad procedimental que, como se acaba de poner de manifiesto, es el único cabalmente existente en la Constitución española frente a los partidos políticos. Es decir, de qué manera exige la Constitución de que los partidos deban de respetar o acatar los procedimientos democráticos en la persecución de cualesquiera ideologías políticas. En realidad, cabe hablar en nuestro ordenamiento jurídico de dos supuestos distintos de ilicitud que responden frente a la infracción de ese deber de lealtad de carácter procedimental contenido en el artículo 6 de la Constitución. Unos supuestos de ilicitud penal contenidos en el Código Penal, en el artículo 505, donde se tipifican los supuestos de asociación penalmente ilícita. Ya sabemos que los partidos son consecuencia del ejercicio del derecho de asociación en nuestra Constitución española, luego entonces son aplicables a ellos por especie los tipos genéricos de asociaciones penalmente ilícitas, y en segundo lugar otros supuestos de ilicitud que son los que se contienen en el artículo 9 de la Ley Orgánica 6/2002, específicamente dedicado ya a los partidos políticos. En lo que se refiere a la ilicitud penal de los partidos, que se contemplan en el artículo 515 del Código Penal, se determina que son penalmente ilícitos los partidos, asociaciones, que tengan por objeto cometer algún delito o, después de constituidos, promuevan su comisión. En el artículo 115.3 se determina que son asociaciones penalmente ilícitas, por tanto, también los partidos, los que, teniendo por objeto algún fin lícito, empleen medios violentos o de alteración o control de la personalidad para su persecución. En el punto 4, son asociaciones ilícitas, por tanto, partidos también ilícitos, las organizaciones de carácter paramilitar. Y en el último punto, en el punto 5, se determina que son asociaciones penalmente ilícitas, por tanto también partidos, las que promuevan a la discriminación, el odio o la violencia contra personas, grupos o asociaciones. Bien, en lo que aquí interesa, se pone de manifiesto de que la ilegalización de los partidos no tiene lugar cuando se persigan fines políticos, lo que llevaría a la lealtad constitucional al modelo alemán, que, como se acaba de decir, en España no existe, sino la ilegalización tiene lugar por emplear medios violentos, potencialmente violentos o intimidatorios, es decir, medios lesivos contra el derecho a la vida y a la integridad física del artículo 15 de la Constitución y al principio de igualdad del artículo 14. Es decir, estos son, a grandes rasgos, los bienes constitucionales que la legislación penal pretende tutelar. Son estos, por tanto, los que exige su cumplimiento el deber de lealtad procedimental relativo a los partidos políticos. Pero, en segundo lugar, existe también una ilicitud, por así denominarla, civil, contenida, como se acaba de decir con anterioridad, en el artículo 9 de la Ley de Partidos Políticos. La Ley de Partidos introduce tres supuestos distintos. Sin embargo, el problema de la ley es que el legislador trató de incluir nuevos supuestos de legalización de los partidos políticos que se sumaran a los supuestos de ilicitud penal recientemente analizados. Sin embargo, el problema de estos supuestos de ilicitud civil es que a grandes rasgos caben ser adscritos o identificados a los supuestos de ilicitud penal de los partidos. Ahora verán por qué.
El primero de los motivos por el que se permite legalizar un partido político en la ley de partidos políticos son los casos en los que se promuevan, justifiquen o exculpen los atentados contra la vida o la integridad de las personas. En segundo lugar, también son ilícitos los partidos políticos que fomenten, propicien, legitimen la violencia como método para la consecución de objetivos políticos. Y en último lugar, también son partidos ilícitos y, por tanto, con potencialidad para poder ser disueltos, los que complementen y apoyen políticamente la actividad terrorista de los partidos. Bien, como se puede ver, de nuevo aquí resultan tutelados como bienes constitucionales en los supuestos de licitud civil de los partidos políticos contenidos en la ley de partidos, atentados contra la vida y a la integridad de las personas, la violencia, todos ellos, repito, bienes constitucionales como son el derecho a la vida, a la integridad de las personas, del artículo 15, y también el derecho a la igualdad, en los casos en los que se habla de una discriminación. En definitiva, podemos decir de todo lo visto que no cabe hablar en España de un deber de lealtad al estilo alemán como obligación de identificarse ideológicamente con la democracia, sino que podía existir un deber de lealtad de carácter procedimental exigiendo a los partidos que simplemente respeten, como dice el artículo 6 de la Constitución, los procedimientos democráticos en el momento de perseguir cualesquiera ideologías políticas que han de considerarse en la Constitución española perfectamente lícitas. La ley, la legislación civil y la legislación penal materializan y concretan de qué diferentes maneras se puede cumplimentar o se puede cumplir con ese deber de lealtad procedimental. Básicamente, la legislación civil y la penal, a través de diferentes supuestos, concretan el deber de lealtad procedimental exigiendo de los partidos políticos la no comisión de atentados, ni tampoco de medios de carácter violento, ni tampoco que apoyen actividades violentas de actividades terroristas. Es decir, que asuman y respeten los medios o bienes constitucionales que aparecen en los artículos 14, 15 y 16 de la Constitución. Bien, esto ha sido todo.